bendición. Vamos a orar antes de comenzar. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por la oportunidad que nos das de estar reunidos, Padre Yahweh, en este día. Te pedimos que seas tú quien nos hable, quien nos enseñe, que nos muestre, Padre Yahweh, tu palabra, y que nos muestres a cada uno de nosotros tu propósito, y que nos hagas entender y saber por el propósito, Padre Yahweh, que hemos sido llamados. Que podamos entender que aún las luchas, los problemas, las dificultades en nuestras vidas tienen un fin y tienen un propósito cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén y amén. Vamos al libro de Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. Vemos que entonces parte de esa porción, ¿no?, o de esta parashá comienza es Vayeshev, que significa o él habitó, o significa también la otra traducción que también podría ser es se asentó. Y vemos que una de las cosas que nosotros podemos mirar es que principalmente la palabra dice que él se asentó o él vino y habitó en aquel lugar. En el lugar después de que miramos que había transcurrido tiempo, lo que había sucedido en los capítulos anteriores, por las luchas, por las dificultades que venía o que había acarreado Jacob. Y una vez que pasa por todo ese proceso, que arregla la situación, tiene el encuentro con el ángel, arregla la situación con su hermano, y pasan todas esas cosas, vemos que llega hasta esta parte, y vemos que la palabra dice en el versículo, en el capítulo dice, y Jacob residió en la tierra, dice, donde su padre había habitado, dice, en la tierra de Canaán. Y vemos que Jacob viene y se asenta en aquel lugar, después de todo lo que había sucedido, todo lo que había pasado, la lucha con el ángel, todo lo que habíamos mirado. Y una de las primeras partes o de la porción que nos habla primeramente es este libro, en el libro de Génesis, o hay un comienzo, o hay un parteaguas en el capítulo 37. Vemos que nos habla acerca de lo que era la vida de José, comenzando acerca de la vida de Jacob, después de la vida de José. Y en general es de la parte del capítulo 37 hacia la parte de atrás del capítulo 36 o hacia los libros de atrás, vemos que nos hablan generalmente acerca de los patriarcas, de la vida de los patriarcas, de cómo vino el diluvio, etcétera, etcétera. Pero vemos del capítulo 37 al capítulo 50, nos habla acerca de la vida de José y todo lo que pasó en Egipto. Y vemos que José tiene dos sueños. Y de ahí se gana la envidia, vamos a llamarle la envidia de los hermanos. Y viene el momento en el que lo venden, y vemos que en aquel proceso vienen y su padre lo llevó para que fuera delante de sus hermanos, para que los buscara. Cuando sus hermanos lo miraron que venía delante de él, vinieron que conspiraron o planearon en contra de él para quitarle la vida. Y uno de ellos le dice, ¿sabes qué? Mejor no lo matemos, mejor saquémosle provecho para que lo vendamos. Y vemos que en el transcurso de eso viene y lo venden como esclavo. Y después vemos que después se presentan delante de su padre, y sabes, lo único que le presentan no dice, bueno, tu hijo ha muerto, sino que simplemente le presentan lo que era la túnica a su papá, y en medio de esa túnica que le presentan, bueno, ellos dicen, bueno, y su padre pues deduce que su hijo José había muerto, pues era la túnica que le había hecho o se la había entregado. Y vemos que de ahí vemos que nace todo lo que es la historia acerca de la vida ya no es acerca de la vida de Jacob, sino que ver cómo acerca un acontecimiento acerca de la vida de Judá, y después nos habla acerca de la vida de Jacob y cómo es llevado a la tierra de Egipto, y después en la tierra de Egipto el padre le empieza a entregar la gracia y el favor y empieza a prosperar en aquel lugar, tanto así que está a cargo de la casa del faraón. Pero vemos que entonces son cosas que vienen y que suceden, y que si una de las cosas, vamos al capítulo 8 y vamos a leer 40, perdón. Génesis capítulo 40. Versículo 8. Dice, respondiendo ellos dijeron, dice, hemos tenido un sueño, dice, pero no hay, dice, quien lo interprete. Dice, entonces José les dijo, he aquí Elohim, dice, pertenecen las interpretaciones. Dice, y cuéntenme, lo vemos que si era como parte de un acertijo, eso es algo simplemente que quiero recalcar parte de esto. Y vemos que una de las interpretaciones que nosotros vemos, dice, y José tuvo un sueño, dice, y respondiendo a ellos, dice, hemos tenido un sueño, dice, y no hay quien puede interpretar ese sueño. Entonces vinieron con José, y José les dice, a Elohim pertenecen, dice la palabra, las interpretaciones. Pero sabes, la palabra más correcta para interpretaciones, si uno mira lo que es en la concordancia, o no solamente en la concordancia, pero también en el contexto hebreo, la palabra más correcta significa pitrón.
P-I-T-R-O-N, que no solamente significa interpretaciones, pero que también significan, o es más acertado, no solamente la palabra interpretación, pero es como una solución. O sea, hemos tenido un sueño, y en medio de ese sueño dice, no hay quien interprete ese sueño, no era quien lo interpretara, sino quien pudiera tener la solución a ese problema o al medio de esas cosas. Y dice José, dice, porque el único, dice, a quien pertenece la interpretación o la solución a los problemas, dice, es a quien. A Elohim. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, a él pertenecen la solución a todas las cosas y a todos los problemas en nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos eso? No solamente era la interpretación, pero a quién le corresponden. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos tenido dificultades en nuestras vidas? Y sabes, parte de esto que tú y yo podemos leer nos habla acerca de las diferentes dificultades que tuvo la vida de José y muchos acontecimientos que tú y yo podemos acerca de la vida de José y cómo hay un paralelismo entre la vida de José y la vida de Yeshua. Pero en medio de todo lo que tú y yo podemos mirar y podemos entender, y que eso podría sobresalir en medio de cualquier cosa, a quien le pertenecen las interpretaciones o la solución a las cosas y a los problemas, di conmigo, le pertenece a Él. Muchas veces podemos tener la solución a los problemas o pensar que tenemos la solución a los problemas, pero sabes, a quien tiene la solución de todos los problemas, a quien es Él. ¿Cuántos entendemos eso? A Él es el que le pertenecen, di conmigo, todas las cosas. Vemos que Él es el que le pertenece, o si analizamos tal vez es como un pudiéramos mirar que sea como un defecto tal vez en la vida de Jacob, porque dice la palabra, ¿por qué vino el rencor o el odio de sus hermanos? Una de las cosas que tú y yo podemos mirarlo es que sus hermanos le tenían envidia. Ahora, en medio de esa envidia que ellos le tenían, vemos que entonces hay ese conflicto dentro de la vida de ellos, en el uno con el otro, y dice, bueno, pues es que a quien más amaba, ¿quién era? Era José. Pero si vemos un poquito en la primera parte del capítulo 37, si regresamos un poquito allá atrás en la capítulo 37, dice, Jacob residió, dice, en la tierra, dice, donde su padre había habitado, dice, en la tierra de Canaán. Y vemos que la palabra habitar, vemos que es la palabra habitar, o se asentó o residió en aquel lugar. Hay dos cosas muy diferentes. Una cosa es cuando tú y yo podemos mirar dentro del contexto, dentro de las escrituras. Una de las cosas cuando tú y yo podemos mirar es que la palabra hace referencia a lo que es habitar. Y otra cosa es el estar de extranjero o el estar de peregrino en medio de un lugar o en medio de una tierra que no nos pertenece, que eso es lo que dice la palabra en Génesis capítulo 37, dice, y habitó en la tierra donde había peregrinado. Y sabes, no es lo mismo, vuelvo a repetir, no es lo mismo la misma palabra habitar que peregrinar. Una de las cosas que tú y yo podemos mirar es que Jacob se estableció, acampó en aquel lugar o acostumbró. Una de las cosas que podríamos, déjame ponerle un poquito más en contexto. Jacob no solamente se estableció, pero residió en aquel lugar, que lo cual también nos habla poder decir que se acostumbró, una vez que pasó por todo esto, llegó hasta aquel lugar y se acostumbró a habitar o el establecerse en aquel lugar. Pero para peregrinar, la palabra peregrinar significa morada temporal o extranjero. Uno que no tiene una morada fija, que está solamente en camino o que está en otro lugar. Ahora Jacob tenía un deseo de poderse asentar y dejar de ser un hombre, si tú le puedes llamar, de ser un hombre peregrino. Recordamos que Jacob había pasado por todas las cosas que había sucedido con la vida de Jacob y todo lo que podíamos mirar, cómo salió huyendo de la casa de su padre, fue hasta la tierra de Labán, en medio de la casa de Labán, trabajó por 7 años por una mujer, después volvió a trabajar por 7 años, sale de la casa de él, regresa a la casa de su padre, porque recordemos que el sueño, cuando tuvo aquel sueño Jacob, una de las cosas que Jacob dijo, si me regresas con bien a la casa de mi padre, dice, y Yahweh le dice, yo estaré contigo y si ciertamente te devolveré y te llevaré en paz a la casa donde se encuentra tu padre. ¿Quién iba a hacer la labor o quién iba a hacer la obra en el medio de Jacob?
el padre, no iba a ser él peleando en sus propias fuerzas. Vemos que manda toda esa compañía o esos 3 caravanas delante de su hermano para que vinieran y trajeran presentes de él. Vemos que en medio de ello divide el campamento, tiene esa lucha con el ángel, vence con el ángel y después tiene un encuentro con su hermano, y después en medio de ese encuentro vemos que su hermano aparentemente hay un acercamiento entre ellos, y después vemos que regresa nuevamente a la casa donde se había establecido su padre, en la tierra de Canaán. Y una de las cosas que podríamos pensar es que Jacob había terminado su labor o su función, porque ciertamente Yahweh le permitió ir hasta aquel lugar, pero regresar en bien o en paz hasta la casa de su padre. Jacob aparentemente dejó de luchar y se asentó, dejando de tener las luchas. Y sabes, muchas veces las luchas, voltea con la persona que está a tu lado, las luchas y las aflicciones en nuestras vidas nos permiten el poder estar atentos y el poder estar despiertos en nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos eso? Sabes, cuando muchas veces no hay luchas, ¿qué sucede? Muchas veces, cuando lo ponemos dentro del cristianismo, o cuando ¿cuántos venimos a conocerle a Él? Y venimos y entendemos que Él es nuestro Elohim, que Él es nuestro Dios, nuestro único Dios, si tú le quieres llamar, y venimos y tenemos un acercamiento y le empezamos a conocer. Muchas veces empiezan a venir dificultades a nuestras vidas, y producto de esas dificultades es por consecuencia de que nuestra vida está cambiando y nuestra vida está siendo otra. Y muchas veces empiezan a haber dificultades, aflicciones en nuestras vidas, pero esas luchas y dificultades que suceden en nuestras vidas nos permiten mantenernos atentos, despiertos, en una búsqueda constante. ¿A quién? A Él. Pero muchas veces cuando nos asentamos y nos relajamos, y no estoy diciendo que el Padre no quiera que vivas una vida de benevolencia, una vida bienaventurada, que una vez que has pasado, has tenido ese trayecto y le has conocido y has caminado de la mano de Él, y el Padre te ha bendecido, te ha prosperado y te ha permitido tener la paz y el shalom en medio de esta vida, no significa que no podamos buscar la lucha, la tranquilidad y la paz en medio de nuestras vidas, y que podamos, tal vez, si tú le quieres llamar, gozar de esos beneficios que el Padre nos ha dado. Pero sabes, el problema es cuando dejamos de luchar y de tener las luchas y las aflicciones en nuestras vidas, que es las que nos hacen permitirnos el poder estar alertas y despiertos. Las luchas y dificultades que Jacob tuvo en el comienzo de su vida fueron luchas que lo mantenieron en una búsqueda constante ¿de quién? Del Padre. Y muchas veces las dificultades y las luchas que vienen a nuestras vidas nos hacen que tú y yo no seamos tan dependientes de nosotros mismos, sino que seamos dependientes ¿de quién? De Él. Muy diferente cuando pensamos que podemos hacer todo en nuestras fuerzas y nos apoyamos únicamente en lo que podemos, en lo que sabemos hacer, y pensamos que nuestra dependencia proviene de nosotros mismos y no de Él. Y en medio de esas aflicciones y en medio de esas luchas es aquello que le permitía a Jacob el poderse mantener alerta y el estar despierto. Tanto era así que cuando venía su hermano a su encuentro, una de las expresiones que Jacob dijo, tengo miedo, porque venía su hermano a su encuentro. Y en medio de ese miedo que Jacob sintió, levantó un clamor y una súplica delante de aquel que podía librarlo, si tú le quieres llamar, de la muerte. Porque la misma palabra dice que no temamos aquel que nos pueda quitar la vida, dice, sino más bien teme aquel que puede destruir y quitar la vida. ¿A quién es el quien tú y yo debemos de temer? A Él. Hay luchas y hay aflicciones, sí, pero sabes, la palabra dice que no temamos a aquel que puede quitarnos la vida, sino que temamos a aquel que la puede quitar y la puede destruir, y que es dador de la vida, que ese es ¿quién? Es Él. ¿A quién es el único que tú y yo tenemos que temer? Di conmigo, a Él, no a nadie más. Ahora, en medio de esa lucha y en medio de esa aflicción, los conflictos lo permitían poderse estar sanos, o no sé si la palabra es la correcta, pero yo ponía esa palabra, sano espiritualmente o en un contexto. Cuando dejó de haber conflictos y todo estuvo bien, muchas veces hay una tendencia a relajarnos y a dormirnos espiritualmente, y en medio de ese relajamiento espiritualmente y en medio de ese descanso,
que nos mantienen despiertos y unidos en una búsqueda de Yahweh, es cuando empiezan a venir muchas veces los problemas y las circunstancias ¿a dónde? A nuestras vidas. La misma palabra dice, despiértate, tú que duermes, y te alumbrará ¿quién? El Mesías. Dice que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son ¿qué? Son malos. Vivimos en medio de un tiempo de mucho conflicto y en medio de un mundo que está en constante problemas. ¿Cuántos entendemos eso? Pero en medio de las luchas, de los problemas y de las dificultades que tú y yo tenemos, el único que puede mantenernos en paz y en shalom, ¿quién es? Es Él y nadie más. Ahora, no podemos tratar de huir, lo decía la semana pasada, lo vuelvo a repetir, no podemos tratar de huir de los problemas. De lo contrario, di conmigo, nunca aprenderemos. Si nos relajamos y bajamos la guardia y tratamos de huir de nuestros problemas, ¿sabes? Nunca aprenderemos lo que el Padre desea mostrarnos y lo que el Padre desea enseñarnos a través de las luchas y de los problemas. ¿Sabes? Cada lucha que tú y yo tenemos, dice la palabra que es momentánea y es pasajera, pero que a la misma vez tiene y produce en nosotros un peso de gloria. ¿Cuántos entendemos eso? Cada aflicción, cada problema que tú y yo pasamos en medio de estas vidas tiene un fin y otro. Vamos a 1 de Pedro capítulo 1. No, 1 de Pedro capítulo 2, 11 creo que es. Denme un segundo. ¿Estamos ahí? Sí. Dice, y como encabezado de la palabra, una de las cosas que tú y yo podemos encontrar, dice, la conducta de los creyentes, dice la palabra, en el mundo. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Amén. Y déjame decirte, creyentes sabemos muchos. Déjame poner un poquito más en contexto para no malinterpretar esta parte. O sea, creyentes hay muchos. Seguidores hay pocos. Creyentes, todos nosotros, si tú puedes mirarlo en la vida de Yeshua, había muchos que creían en Él. Dice que eran las multitudes que venían en pos de Él y buscaban cómo poderle tocar, cómo poder recibir la sanidad, etcétera, etcétera. Cómo venían por los panes, por los peces, por aquello que podían sacar, o un beneficio propio que podían sacar de la vida ¿de quién? De Yeshua. Y sabes, nuestro propósito de buscarle a Él no es para ver qué podemos recibir de Él, sino que nuestras vidas sean para el servicio de Él, cuanto lo entendemos. Porque hay mucha gente que puede tener la intención y que puede ser creyente, pero que le busca, como dice la palabra, dice, por los panes y los peces, ¿por qué beneficio pueden tener de Él? ¿O qué el Padre me va a recompensar? ¿O en qué el Padre me va a bendecir? ¿Y en qué voy a ser prosperado y voy a ser bendecido? Porque yo le busco, porque yo creo en Él. Pero lo diferente es que aquel que es creyente, o aquel que no solamente que es creyente, pero que ha entregado su vida a Él, vive una vida separada y consagrada para los propósitos y para los caminos ¿de quién? Del Padre. Por eso la misma palabra de Efesios dice, o sea, una vez que tú y yo venimos a los pies y a los caminos de Él, dice la palabra que las cosas viejas pasaron y todas, di conmigo, y todas las cosas son hechas nuevas. Y la vida que yo vivía queda completamente en el pasado, y ahora mi vida es para vivir para los planes y para los propósitos ¿de quién? De Él. Porque la palabra en 1 Corintios 5 dice que las cosas viejas pasaron y todas las cosas son hechas nuevas. Ahora, cuando yo le recibo a Él, dice la palabra en el libro de Efesios, que dejo de hacer... Vamos a Efesios, ahorita regresamos aquí, vamos a Efesios capítulo 2. Primero, Efesios capítulo 2 dice, y Él les dio vida a vosotros, dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Quiénes encontrábamos muertos en nuestros pecados? Todos nosotros, porque dice la palabra que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Elohim que es vida. Dice, y por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Elohim Padre, porque no hay ni siquiera ni un solo justo, ni siquiera uno, porque no es por obras para que nadie se glorie. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? O sea, no es por acciones propias o por algo que yo pueda hacer o que yo pueda realizar que yo puedo tener esa vida. ¿En quién? En Él. O que yo puedo pasar de muerte a vida, porque no es por obras, sino que es donde ¿quién? Es donde Elohim. Para el que dice la palabra, dice que todo aquel que le recibe, dice, y cree en su vida, en su corazón, dice, lo confiesa, dice, esa persona será salva. Dice, todo aquel que lo confiese, esa persona será ¿qué? Salva.
Dice, si le confesáramos con nuestros labios, dice, con el corazón se cree y con la boca se confiesa, ¿para qué? Para salvación. O sea, todos los que hemos pasado por ese proceso, por esa parte, los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice, nos dio vida a todos los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Quién vino y nos dio vida? Di conmigo, Yeshua. Por medio de la obra redentora que él hizo, ¿dónde? Por el madero. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, dice, según la corriente de este mundo, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, dice, y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuántos de nosotros anduvimos en esa situación? Dice, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, andábamos en otro tiempo. Di conmigo, tiempo pasado. No significa que debe de ser parte de nuestra vida hoy en día. Porque por medio de la sangre, dice la palabra, que Yeshua murió una vez y para siempre. ¿Por quién? Por nuestros pecados. Por lo tanto, si el Mesías murió y resucitó para darnos vidas, ¿cuántas veces fue necesario que el Mesías muriera por nosotros? Di conmigo, una sola vez. Y por medio de esa vez que él murió y resucitó, dice que nos dio vida a todos los que nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice, en los cuales anduvieron o anduviste en otro tiempo, dice, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe que opera en la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe y la potestad de aire en el medio de esta tierra? ¿A quién le pertenece? A Satanás. Porque dice que se le fueron entregados por un tiempo. Y el que opera en medio de este mundo, ¿sabes? No es el gobierno ni el reinado de Yeshua, ni es Dios. Quien opera en medio de este mundo, ¿quién es? Es Satanás. Y dice la palabra, dice que por lo que él opera en medio de este mundo, dice la palabra, dice que la maldad se ha multiplicado en medio de este mundo. Y la tierra gime con dolores de parto hasta la manifestación de aquel día. O sea, por lo tanto, entre los días son acortados, más sabe el enemigo que su tiempo está cerca. ¿Cuántos entendemos eso? Y entre más cerca está su tiempo, más es la lucha y más es la batalla que el enemigo tiene. ¿Cuántos entendemos? ¿En contra de quién? En contra de nosotros. Dice, porque dice la palabra, dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y busca hacer lucha y batalla ¿con quién? Contra los escogidos. ¿Quiénes son? Todos nosotros. Por eso debemos estar atentos y despiertos. Dice, dice, el que opera en el príncipe de la potestad de la, dice, el espíritu, dice, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo, di conmigo, vivíamos. Di conmigo, en otro tiempo. Esa era nuestra manera de vivir, nuestra manera de conducirnos, la manera de hacer las cosas. Así era. Ya no. Dice, satisfaciendo, dice, vivíamos en otro tiempo, dice, en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne, de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice, pero Elohim, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con él, dice, y por gracia hemos sido salvos. ¿Qué significa la gracia? Algo que no merecíamos, pero que es don de él, para que solamente pusiéramos nuestra vida y nuestra confianza en él. O sea, ¿éramos merecedores de esa salvación? No. Al contrario, dice la palabra, dice que tú y yo merecíamos que la muerte. Dice la palabra, dice que él se hizo maldición. ¿Por quién? Por nosotros. Él cargó el medio de ese madero por todos nuestros pecados. Porque dice la misma palabra, dice que maldito, dice toda aquella persona que no permaneciera guardando los que estaba escrito en este libro de la ley, de la Torah. Por lo tanto, había una maldición sobre quién, sobre nuestras vidas. ¿Y quién vino y cargó con esa maldición sobre su propia vida? Yeshua mismo. Y dice la palabra que se hizo maldición ¿por quién? Por nosotros. Y por medio de ese sacrificio, dice, nos dio vida juntamente ¿con quién? Con él. Dice, porque por gracia han sido salvos por medio de la fe, dice, y esto no es de vosotros, sino que es don de Elohim. Dice, no es por obras, para que nadie se gloríe, dice, porque somos hechura suya, creados en el Mesías, dice, para buenas obras, dice, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos, ¿qué dice la palabra? Para que anduviésemos en ellas.
O sea, dice, de las cuales Elohim preparó de antemano, dice, porque somos creados, somos hechura suya, dice, creados para buenas obras, dice, de las cuales dice, para que anduviéramos, ¿qué dice la palabra? Para que anduviéramos en ella. Si bien las obras, si lo he dicho, no nos traen una salvación, la salvación que tú y yo tenemos habla mucho de las obras que tú y yo hacemos en medio de este mundo. No sé si me estoy explicando. Si hemos sido salvos por medio de Él, dice la palabra que fuimos creados para buenas obras. Por lo tanto, nuestras obras y nuestras acciones no son las mismas que éramos antes de tú y yo venir a conocerle. ¿Cuántos entendamos eso? Porque nuestras vidas son completamente, di conmigo, otras. Antes hacíamos de una manera, nos comportábamos de una manera, nos relacionábamos de una manera, hablábamos de una manera. Ahora mi manera de vivir es diferente, mi manera de relacionarme es diferente, mi manera de expresarme, de hablar es diferente, porque ahora estamos ¿quién? En Él. Nuestras acciones son completamente diferentes a los que eran antes de venir a conocerle a Él. Por lo tanto, vamos ahora sí a 1 de Pedro capítulo 2. Dice, amados, dice, les ruego, dice, como extranjeros y peregrinos, dice, que se abstengan de las pasiones carnales, dice, que combaten contra el alma. Dice, mantener, dice, entre los gentiles una conducta irreprochable. ¿Por qué dice la palabra entre los gentiles? Dice la palabra, muchas veces hay un mal contexto, decimos que nosotros somos los gentiles. En el libro de Efesios dice, porque antes en cuanto a nuestra manera de vivir, que éramos que gentiles, ahora ya no lo somos. Dice la palabra, dice, mantener entre los gentiles, entre aquellos que no le conocen, entre aquellos que están separados de Él, dice, mantener una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que los calumnian como malhechores, dice, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifican a Elohim en el día, ¿qué dice la palabra? En el día de la visitación. Ahora, ¿cómo debemos de mantener nuestra vida y nuestra conducta en medio de los demás? Di conmigo, una conducta irreprochable, a fin de que aquello en que los calumnian como malhechores, dice, ellos por la razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, ellos también glorifican a Yahweh, que está en los cielos, dice, en el día de la visitación. ¿Cómo debe de ser nuestras vidas en medio de este mundo? Di conmigo, vidas irreprochables, en las cuales los demás, dice, entre los gentiles, mantener una buena conducta entre ¿quién? Entre los gentiles. Significa que nuestra vida debe de ser diferente a los demás que aquellos que no le conocen. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Porque tú y yo somos la luz, di conmigo, de este mundo. O somos llamados a ser la luz de este mundo. Somos llamados a ser diferentes, de que nuestras vidas sean separadas, sean consagradas para el propósito de ¿quién? Del Padre, y no para nuestros propios propósitos. Pero dice la palabra, dice, amados, les ruego que como extranjeros, dice, como a extranjeros y peregrinos. ¿Por qué usa la palabra, dice, como extranjeros y peregrinos? ¿Sabes? Si una de las cosas que tú y yo podemos notar, un extranjero es una persona que nació o que procede de otro lugar o de otro país. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Eso viene a ser una persona extranjera. Dice, un peregrino es aquel que anda o viaja por tierras extrañas, que presentan dificultades y muy probablemente, o la palabra dice que somos extranjeros y peregrinos en medio de este mundo. ¿Por qué tú y yo somos extranjeros? Recordemos que la palabra extranjero es una persona que pertenece a otro lugar o a otro país. Dice la palabra, dice que tú y yo pasamos de muerte a vida. Por lo tanto, voltea con la persona que está a tu lado y dile, nuestra vida no está en esta tierra. Aunque estamos en esta tierra, simplemente somos extranjeros, porque no tenemos una residencia permanente donde en ese lugar o en esta tierra. Simplemente somos extranjeros. Pero una persona que es peregrina es una persona que pasa por diferentes dificultades. Es una persona que anda o viaja por territorios extraños, que presenta muchas veces dificultades
Y que la palabra dice que somos extranjeros y peregrinos en medio de este mundo, lo que significa que esta tierra no es nuestro hogar permanente. Voltea con la persona que está a tu lado, dile, no, esta tierra no es nuestro lugar, di conmigo, permanente. Simplemente en esta tierra estamos como extranjeros, porque no vivimos en esta tierra, porque nuestra ciudadanía es otra, y porque como peregrinos pasamos por dificultades o diferentes situaciones que pueden poner o que traen peligro ¿a quién? A nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos eso? Mientras tú y yo habitamos en medio de este mundo, o estamos en este mundo, que no es nuestra ciudadanía y que simplemente estamos como extranjeros, di conmigo, en este mundo vamos a tener, o en este lugar en el cual tú y yo vivimos, vamos a tener luchas, dificultades y aflicciones. ¿Cuántos entendemos eso? No solamente tendremos dificultades, aflicciones, sino por lo mismo que somos peregrinos, tendremos dificultades. Y sabes, el ser peregrino o ser extranjero, si tú viajas a un país que no es tuyo, ¿cuáles son las dificultades que muchas veces tú te vas a encontrar? Aquellos que han viajado, o te lo voy a poner más diferente. Todavía cuando viajas dentro de los Estados Unidos o Latinoamérica, pues tal vez no hay tanto problema. O sea, la cultura tal vez no difiere mucho. El idioma tampoco, tal vez, te puedes relacionar. Pero cuando viajas a un lugar donde no hablan el idioma que tú hablas, tú vas a presentar dificultades. Porque vas a querer algo o vas a necesitar algo y no vas a saber cómo expresarlo. Hay una lucha en el idioma. Viajas a otro lugar, a otro país, y la cultura que aquel lugar y que aquel país tiene no es la misma cultura que tú tienes. Y eso va a ocasionar conflictos en tu vida. Porque la cultura en donde tú te estás moviendo es completamente opuesta o diferente a la cultura que tú tienes. ¿Cuántos entendemos eso? Ahora, si eso tú lo inviertes y le pones en otra manera, somos extranjeros porque nuestra ciudadanía no es aquí en esta tierra. Nuestra ciudadanía, dice la palabra, que está ahí arriba, ¿dónde? En los cielos. Somos peregrinos. Porque en medio de nuestro peregrinaje nos vamos a encontrar con otro idioma y con otra cultura que no es la que tú y yo manejamos, porque nuestro idioma y nuestra cultura, di conmigo, es conforme a esta palabra. Y nuestra manera de conducirnos y las leyes que tú tienes tal vez no van a ser las mismas leyes que tú te vas a encontrar en medio de este mundo en el que tú tienes. Porque nuestra ley es esta. Ahora, cuando la misma palabra dice, y toda autoridad sea puesta, dice en el libro de Romanos, dice, y toda autoridad, dice, ha sido puesta por medio de ¿quién? Por medio de Elohim. Ahora, sí la palabra dice, pero sabes, ahí hay un contextito muy diferente. Porque la autoridad que ha sido puesta debe de ser conforme a la autoridad que es de ¿quién? Que es de Elohim. Esa es la autoridad que Elohim ha puesto. No muchas veces quien se dice ser algo, pero que tiene completamente su concepto completamente de la justicia, completamente volteado y dice, bueno, es que yo soy autoridad. No significa que esa autoridad ha sido puesta por medio de ¿quién? De Elohim, sino que la autoridad que proviene de Elohim es conforme a la voluntad de ¿quién? De Elohim. Tú puedes mirarlo, parte de lo que fue la vida de Jacob. Sí vimos que los hermanos lo rechazaron, le tuvieron envidia y hubo diferentes cosas que sucedieron en la vida de José. Y que eso provocó que sus hermanos tuvieran envidia, pero que cuando José tuvo los sueños y vino delante de sus hermanos, los sueños que José estaba teniendo, ¿eran una verdad o eran mentira? Eran una verdad. ¿Que era una imprudencia tal vez en la vida de José? Sí. ¿Que él era el escogido, que él era el llamado? Sí. ¿Que había sido tomado? Sí. ¿Que el Padre lo había tomado y que iba a tener un proceso y una vida, etcétera, etcétera? No era una realidad. Tal vez era la inmadurez que había en la vida de ¿quién? De José.
el comentar y venir y presentarse delante de su padre, y vemos que su padre lo reprende y sus hermanos dijeron, pero si vemos una de las cosas, José nunca dijo que ustedes se van a postrar y se van a arrodillar delante de mí. José dijo, este es el sueño que yo tuve y sus gavillas, no dijo ustedes, dice, se van a postrar. ¿Y qué dijeron sus hermanos? ¿A poco nos vamos a postrar delante de ti? No, él no dijo, es que el sol, la luna y las estrellas son mi madre, son mi padre y son ustedes, y ustedes se van a postrar delante de mí. Por la verdad que José cargaba en su vida, eso fue lo que trajo rechazo entre sus hermanos. Porque sabes, cada vez que uno rechaza la verdad, está rechazando la autoridad que proviene ¿de quién? Del Padre. No sé si me estoy explicando, porque la autoridad es ¿por quién? Es por medio de Él. Cuando vinieron delante de Yeshua para apresarle, en el libro de los Evangelios, y vinieron delante de Él, y Yeshua dice, ¿por qué me quieren, por qué me toman? Dice, ¿por qué no me quieren a mí? Dice, si les he venido a hablar la verdad. Y cuando estaban y vemos que había hecho prodigios y milagros y vinieron delante de Él y no había nada en qué recriminarle, ¿qué es lo que estos hombres le dijeron? Dice, solamente te vamos a prohibir, dice que no hables en el nombre de aquella persona que tú hablas, o sea, hablando acerca de Yeshua. ¿Y qué dijeron esos hombres? Dice, los que vinieron y le dijeron esos eran los de los sacerdotes, los que estaban en medio del Sanedrín y todos los que estaban dentro del templo. Ellos son los que le dijeron a Yeshua, dice, simplemente dice, no hagas y no hables en el nombre de aquella persona. ¿Y qué es lo que Yeshua les dijo? Dice, juzguen ustedes. Ustedes son la autoridad, pero ustedes juzguen. Dice, es necesario agradar a los hombres antes que Elohim. ¿O a quién? Porque aunque ellos eran la autoridad, no era la autoridad que provenía por medio de quién? Del Padre. Por eso estos hombres, los apóstoles, le dijeron, dice, bueno, juzguen ustedes. O agradamos a los hombres o agradamos a Él. Porque dice la palabra, dice que si agradáramos a los hombres ya no seríamos siervos de quién? Del Mesías. Y eso es parte de otra historia que tú y yo podríamos sacar como un mensaje. Pero vemos entonces una de las cosas, ¿qué es lo que sucede? Nuestra manera de vivir es completamente diferente. Como extranjeros, como peregrinos, nuestra manera de vivir debe de ser una vida completamente diferente. Al igual que tú ya sabes, las culturas o la cultura de un país no es igual a la nuestra, no es igual a la de nosotros. Puede encontrarse diferentes peligros o diferentes situaciones en las que tú y yo podemos vernos enfrentados. Y posiblemente vengan luchas y sufrimientos. Es una persona que sufre en otra tierra. Como peregrinos, tú y yo vamos a sufrir en medio de una tierra que no es de nosotros. ¿Cuántos entendemos eso? ¿De qué manera hay luchas, aflicciones, dificultades? Pero una persona que vive como extranjero, como peregrino, también se alegra porque un día regresará y retornará de conmigo a su tierra donde esa persona pertenece. Cuando una persona sale de viaje y es peregrino y ha vivido diferentes situaciones y experiencias en medio de su vida, sabes, muchas veces lo que esa persona desea es regresar y retornar nuevamente hacia donde, a su propia tierra, porque es ahí donde pertenece. Dice la palabra, dice que nuestra vida, dice, les ruego como extranjeros y peregrinos, dice que vivamos de una vida, dice, delante de los demás, dice, rectamente, íntegramente delante de otros, porque nuestra ciudadanía, sabes, nuestra ciudadanía, amados, no es en medio de esta tierra. Nuestra ciudadanía, di conmigo, está ahí arriba en los cielos. Que aunque somos y pertenecemos, o sea, y habitamos en medio de este mundo, vamos a tener luchas y vamos a tener aflicciones, sí. Pero el Padre dijo, confiar en mí, dice, porque yo he vencido ¿a quién? Al mundo. Sabes, en medio de este mundo hostil, el medio en el que tú y yo nos encontramos, y el medio en el que tú y yo estamos, voltea con la persona que está a tu lado y dile, no estamos solos. Porque Yeshua dijo, confiar en mí, porque yo he vencido al mundo. Y dice la palabra que si tú y yo le tenemos a Él, le tenemos todo en medio de esta vida. Sabes, la lucha y el conflicto que había por el tiempo, yo sé que están usando, la lucha y el conflicto que había dentro de sus hermanos, sabes, pudo haber sido por producto de una inmadurez ¿de quién? De José.
vino y lo divulgó delante de sus hermanos. Y sabes, muchas veces sucede lo mismo en nuestras vidas. Y hay un llamado que el Padre ha puesto en la vida y en el corazón de cada uno de nosotros, y está ese llamado. Pero sabes, muchas veces estamos en esa inmadurez y no entendemos y no comprendemos las cosas que el Padre va a hacer o que el Padre va a realizar con quién, con nosotros. Pero en medio de esa vida en la que el Padre nos ha puesto, el Padre prepara todas las cosas. Si tú ves todo lo que sucedió con la vida de José, ir a la tierra de Egipto y habitar en la tierra de Egipto, era el estar en aquel lugar. Y si tú puedes mirarlo, ciertamente José era el escogido. Era el que había sido preparado. ¿Sabes la palabra? Cuando la palabra utiliza la expresión, dice, era el hijo de su vejez. Eso representaba que era la persona escogida, la persona que iba a habitar, que todos los demás irían a trabajar, pero a quien le pertenecía permanecer en la casa de su padre, ¿quién iba a ser? A él. Él iba a aprender muy cerca de su padre, iba a aprender la enseñanza de su padre, la instrucción de su padre, iba a ser la persona que iba a estar al lado de él hasta el día en el cual muriera. Y ciertamente eso era algo diferencial, ¿sabes? Cuando Jacob hizo la túnica para José, esa túnica representaba Ketonet, significa en el hebreo Ketonet, que viene de la palabra, cuando tú miras en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 21, una de las cosas, ¿sabes? Esa túnica era algo distintivo. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo que el Padre les hizo a ellos? Dice que les hizo una que los cubrió con las pieles. En otras palabras, es como si hubiera hecho una túnica ¿para quién? Para cubrirlos. No solamente ello, cuando tú y yo vemos en el libro de Samuel, cuando vemos que se hace la túnica, ¿sabes? Era una túnica que era para la realeza, que eran las personas que sobresalían, no quiere decir que sobresalían, pero eran personas que importantes. En el libro de Éxodo, cuando la palabra dice, y harás, dice, una túnica, dice, o harás, dice, ¿para quién? Un manto, ¿para quién? Para los sacerdotes. Iba a ser algo que iba a distinguir a quién, a los sacerdotes dentro de los demás. Y el que Jacob le hubiera puesto una túnica a José, era algo distintivo, que él era el hijo, ¿quién? Escogido de él. Y no solamente el escogido, pero recordemos que era el hijo amado. Recordemos que quien perdió la primogenitura, ¿quién fue? Fue Rubén. Porque se había acostado o había profanado la cama de su padre. Y la primogenitura, ¿quién pasó? O sea, pasó desde el primero hasta el 11º hijo. Porque recordemos que el último que nació, ¿quién fue? Fue Benjamín. Pero ¿por qué pasó de Rubén hasta la vida de José? Porque Rubén, los primeros hijos que había tenido, ¿quién habían sido los hijos de Lea? Habían sido Rubén, Simeón, Leví y Judá, que Judá juega un papel muy importante en el capítulo 38. Ahora, los hijos que habían sido de las criadas, si tú le quieres decir de las siervas, habían sido Dan, Neftalí, Gad y Aser. Ahora, los que habían nacido otra vez a Lea habían sido Isaacar y Zabulón, y los últimos que le nacieron habían sido ¿quién? José y Benjamín. Pero dice la palabra, dice que el hijo de su vejez, ¿quién era? Era José. Sin embargo, todavía recordemos que estaba Benjamín. Tal vez no tenía la madurez o la capacidad de poder gobernar sobre todos los demás, pero a él le había pertenecido, y se pasó desde Rubén hasta ¿quién? La primogenitura desde Rubén hasta ¿dónde? Hasta José. Porque recordemos que cuando los acerca Jacob, dice, acerca a tus hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, y ahora míos serán, que eran por los hijos de José, que eran quien Efraín y Manasés, que vemos que pasó la bendición sobre la vida de quién, sobre la vida de ellos. Ahora, los luchas y los problemas y las circunstancias que él vivió en la tierra de Egipto, ¿Egipto qué representa? Di conmigo, Egipto representa lo que es el mundo. ¿Dónde fue moldeado y dónde fue preparada la vida de José? En Egipto. ¿En medio de qué? De este mundo, si tú le quieres llamar. ¿Dónde nuestras vidas son moldeadas, son preparadas y son forjadas para que tú y yo podamos alcanzar la estatura del varón perfecto? Es en medio de este mundo. Donde el Padre nos pule, nos procesa y nos hace tener un trato en nuestras vidas para que seamos capaces de estar listos y que preparados, como dice la palabra, dice que vamos a ser probados como quien, como se prueba el oro,
para que en medio de ese proceso que tú y yo tenemos, en medio del fuego, nuestras dificultades y aquello que no pertenece al carácter de Yahweh tenga que salir, para que tú y yo tengamos que ser pulidos. ¿Cuántos deseamos, anhelamos nuevamente, o si podríamos decir, cuántos anhelamos nuestra ciudadanía que está ahí arriba en los cielos? Amén. Todos. Pero voltea con la persona que está a tu lado y dile, pero antes de que volvamos allá, nuestras vidas tienen que ser preparadas y forjadas para que nuestro carácter sea moldeado y podamos permanecer donde, en la tierra que Él tiene preparada para nosotros. ¿Y dónde vamos a ser preparados y moldeados? En medio de esta tierra. ¿Cómo? Por las luchas, por las dificultades, por las aflicciones, por las cosas que puedan venir. Pero si algo que te puedo garantizar, tú y yo no estamos solos. Amén. Vamos a Efesios, se me viene Efesios 3:20, creo que es Efesios 3:20. Con esto quiero terminar. No, Filipenses 3:20. Filipenses capítulo 3. Dice, porque nuestra ciudadanía, dice, está en los cielos, dice, donde también dice, ansiosamente esperamos a un Salvador, a Yeshua HaMashiach, dice, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, dice, por el ejercicio, dice, del poder, dice, que tiene aún para sujetar todas las cosas, dice la palabra en sí misma, dice, porque nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Dice la palabra, allá en los cielos. Ahora, fíjate lo que dice Efesios 3:20, creo que también era ahí. Dice, y aquel que es poderoso, dice, para hacer, dice, todo mucho más abundante, dice, lo que pedimos, dice, o entendemos, según el poder, dice la palabra, que obra en quién, para nosotros. Dice, Él es hacer, dice, mucho más poderoso y abundante, ¿de qué dice la palabra? De lo que pedimos. ¿Quién es el que prometió estar con nosotros? Él. Sabes, aunque Él va a moldear y preparar y forjar nuestro carácter en medio de esta vida, tú y yo tenemos como un ancla segura que Él es poderoso para hacer mucho más abundante de lo que pedimos, pero poder entender que nuestra vida será preparada y moldeada ¿dónde? En medio de esta tierra. ¿Por qué el Padre permite esos sufrimientos y esas aflicciones? Para que nuestras vidas sean preparadas y para que al final de todo, ¿qué fue lo que José dijo? Dijo, ahora he entendido que todo esto que me ha pasado y que me ha sucedido, dice, no es porque sus hermanos le hicieron, dice, sino es por Elohim que me trajo a dónde, hasta este lugar. Que las cosas y las cosas que nos suceden y que nos pasan, sabes, nadie es el culpable de los demás, porque muchas veces apuntamos y señalamos y queremos buscar culpables, cuando muchas veces no sabemos si es Yahweh llevándonos hasta aquel lugar o hasta aquel propósito para que nuestras vidas sean moldeadas y preparadas. ¿Cuántos entendemos eso? Si Él, Yahweh, quien lo permitió, fiel ya es Yahweh que también hará en quién, en nosotros. Amén. Vamos a orar allá donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por tu palabra, por tu instrucción a nuestras vidas, a nuestros corazones. Ayúdanos a poder entender el propósito y el plan sobre la vida de cada uno de nosotros. Que como hijos tuyos podamos comportarnos en medio de este mundo, Padre Yahweh, rectamente, íntegramente, Padre Yahweh, como dice tu palabra, entre los gentiles, para que al mirar y al contemplar nuestras buenas obras y al mirar por aquello que nos calumnian, ellos también te glorifiquen a ti, Yahweh, que estás en los cielos. Que nuestras vidas puedan ser esa luz para alumbrar a otros, para que muchos puedan venir al conocimiento y a la verdad tuya. Pero mientras habitamos en medio de este mundo en el cual estamos, Padre Yahweh, y en que entendemos que no es nuestra ciudadanía, porque nuestra ciudadanía está allá arriba en los cielos, ayúdanos, Padre Yahweh, a poder ser aprobados como el oro en medio de este mundo. Que podamos entender que por las pruebas, por las aflicciones que tú nos permites pasar, eres tú en medio de nosotros, el que ha obrado en medio de nosotros, pero Él también el que prepara la vida y el corazón para cada uno de nosotros, para que nuestro carácter sea moldeado y para que nuestro carácter sea forjado. Padre, gracias te damos que a través de las luchas y las dificultades que nos has permitido pasar, nuestras vidas han sido moldeadas y están siendo moldeadas. Ayúdanos a no olvidarnos que el que hace en nosotros todas las cosas eres tú, y que eres tú, Padre Yahweh, el alfarero, y que nosotros somos el barro en tus manos. Que nunca lo olvidemos, que aun a pesar que los tratos y las cosas que vengan a nuestras vidas, lejos de quejarnos por las cosas que nos acontecen, podamos entender la obra que tú estás haciendo en nosotros.
Gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos, amén, Yeshua. Y así con nuestras manos levantadas te pedimos que seas tú quien los bendiga y quien los despides en esta hora. Yabarejeja, Yahweh beish bereja, Yaer Yahweh panabeleja, bijuneja, Isai Yahweh panabeleja, beyasem leja shalom. Beshen Yahshua HaMashiach, que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja, que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Vayamos en paz, en shalom.